Lectura del segundo libro de Samuel. Al comienzo del año, en la época en que los reyes salen de campaña, David envió a Joab con sus servidores y todo Israel, y ellos arrasaron a los amonitas y sitiaron Rabá. Mientras tanto, David permanecía en Jerusalén. Una tarde, después que se levantó de la siesta, David se puso a caminar por la azotea del palacio real y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David mandó averiguar quién era esa mujer y le dijeron: «Pero si es Betsabé, hija de Eliam, la mujer de Urías, elitita». Entonces David mandó a unos mensajeros para que se la trajeran. La mujer quedó embarazada y envió a David este mensaje: «Estoy embarazada». Entonces David mandó a decir a Joab: «Envíame a Urías elitita». Joab se lo envió, y cuando Urías se presentó ante el rey, David le preguntó cómo estaban Joab y la tropa y cómo iba la guerra. Luego David dijo a Urías: «Baja a tu casa y lávate los pies». Urías salió de la casa del rey y le mandaron detrás un obsequio de la mesa real. Pero Urías se acostó a la puerta de la casa del rey junto a todos los servidores de su señor y no bajó a su casa. Informaron a David que Urías no había bajado a su casa. Al día siguiente David lo invitó a comer y a beber en su presencia y lo embriagó. A la noche Urías salió y se acostó junto a los servidores de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la mandó por intermedio de Urías. En esa carta había escrito lo siguiente: «Pongan a Urías en primera línea, donde el combate sea más encarnizado, y después déjenlo solo para que sea herido y muera». Joab, que tenía cercada la ciudad, puso a Urías en el sitio donde sabía que estaban los soldados más aguerridos. Los hombres de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab. Así cayeron unos cuantos servidores de David y también murió Urías elitita. Pero lo que había hecho David desagradó al Señor. Palabra de Dios. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Por eso será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable. Yo soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Anúnciame el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta tu vista de mis pecados y borra todas mis culpas. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Aleluya. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste los misterios del reino a los pequeños. Aleluya. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús decía a la multitud: «El reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante, de noche y de día la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga, y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha». También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas
que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como esta les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. El reino de Dios es como la semilla que crece. Benditos sean todos los hermanos que consagran tiempo en la escucha de la palabra de Dios. Ha querido el Señor hoy hacerse entender por medio de parábolas. Habla en este caso de la semilla. Son los términos que con más sencillez Él quería hacer llegar todo este misterio que es el reino de Dios y los cielos mismos, la salvación eterna que tiene el Señor preparada para todos los que la aceptan. Dice ahí que una semilla que es sembrada sin que nadie sepa y de una forma casi automática, crece y da fruto. Pero también es cierto, y lo hemos visto en nuestra vida, que podemos tirar por ahí cualquier semilla, pero que no siempre ha dado fruto, ni siquiera ha servido. Ni raíz, ni tallo, ni nada. Y es que también tenemos que entender que para que se produzca esa germinación, tienen que estar dadas las condiciones del terreno lo suficientemente fértil, la humedad, el clima, y una serie de cosas que los entendidos sabrán mejor que nosotros. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que la semilla quiere Dios distribuirla por todas partes, pero que no va a dar frutos ni va a crecer si no están dadas las condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Y la condición es que nosotros querramos, en este caso, y tengamos un corazón dispuesto para que esa semilla que es la palabra de Dios comience su proceso hasta llegar a dar fruto. Y qué bueno es que nosotros querramos que esa semilla que es la palabra dé fruto para la gloria de Dios, fruto abundante, fruto duradero. Y es ahí cuando cobra importancia esta última parte donde el Señor declara que siempre hablaba con parábolas, como diciéndonos que a todo el mundo podía, o intentaba, o quería llegar por lo menos, pero que era el privilegio de los discípulos poder escuchar con detalle y en privado todas las enseñanzas de Jesús. En privado, me llamó la atención esa palabrita. Así que esta invitación para los discípulos del Señor, porque para ser discípulo hay que convivir con el Maestro para poder aprender del Maestro. Por eso, mis queridos hermanos, proyectándonos a ser discípulos del Señor, tenemos que proyectar también nuestra vida en cuanto a un discipulado. Tener ese instante, por pequeño que sea, de convivencia con el Señor, para que se complete el círculo, porque Jesús quiere convivir con nosotros permanentemente. El tema es que nosotros no siempre estamos dispuestos o no siempre ponemos las condiciones necesarias para que se dé esa convivencia, de oír al Maestro, de dedicarle tiempo, de escuchar, aunque mal no sea este audio, para que lo puedas meditar en un instante de tu vida, en un instante del día, donde no haya más ni absolutamente nada más que no sea la escucha al Maestro. De dejar de lado absolutamente todo para dedicarle ese tiempo a Jesús en intimidad, en soledad, en privado con Jesús, para que Jesús nos explique todo. Y de esa manera profundizar en estos misterios tan bonitos que el Señor nos va presentando día tras día para nuestra salvación y para salvación de muchos. Ser verdaderamente discípulos. Convivir con nuestro Señor Jesucristo, con el Divino Maestro, en la escucha y la atención, la convivencia. Solo hay lugar para Jesús, solo hay lugar para sus enseñanzas. Por eso tenemos este privilegio de ser discípulos solo y únicamente si vos, hermano, querés hacerlo. Insisto, Jesús hace rato que quiere hacerlo. Por eso cerremos el círculo nosotros con nuestra voluntad puesta al servicio de la escucha, de la práctica de la palabra de Dios, para que en esa intimidad, en esa soledad con Jesús, seamos verdaderamente discípulos y podamos ser mucho más útiles al Señor para la salvación de muchos y para gloria de Dios Padre. Alabado sea el Señor. Bienvenido al discipulado, mis queridos hermanos. Que aunque al mirar la
no ves crecer, mas sus frutos nos ofrece. El reino de Dios es grande y fuerte aunque no parece, es rama firme donde anidar, aun cual pequeña semilla en ti comience.